Español como un bebé. Para ella, para una latina, una mujer. Sacapuntas. ¿Sacapuntas? Creo que sí. No, el idioma me hace loco. ¡Hola! Bienvenido a mi canal. Si no me conoces, yo soy Elena, encantadísima de conocerte. Tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo, que como habéis visto en el título y sin ningún misterio, es analizando el español de Ben Affleck. Como imagino que sabréis, o si no lo sabéis os lo cuento, ha vuelto con Jennifer López. Por lo visto, se comenta que estuvieron juntos hace unos años y que bueno, el transcurso de la vida ha llevado a que de nuevo estos dos estén juntos y me alegro muchísimo por ello. Me emociono. Mira. Pero aquí estamos para analizar su español. Por lo visto sabe algo de español, pero ¿cuánto? Vamos a descubrirlo tú y yo en este vídeo. Bueno, vamos a jugar. Si no lo sabes, soy profe de español a extranjeros y vamos a analizar el español, en este caso de Ben Affleck, acorde a diferentes aspectos: la pronunciación, la gramática, el vocabulario y la fluidez. Y luego tenemos dos puntos extra. El extra. ¡Wow! ¡Carácter! ¡Voy! Y saco. Que será si usa o no usa frases hechas, expresiones avanzadas, y por otro lado si tiene algún error fosilizado, que así, grosso modo, significa que tiene un error que repite constantemente y que ya no puede reparar. Vamos a ver qué nos encontramos. El primer vídeo que vamos a analizar es de hace 2 años. Pero estoy escuchando que hablas muy bien español. No. Hablo español como un bebé. Hablo un poquitito de español porque vive en México por años, cuando tuve 13 años. Entonces tengo un acento mexicano, creo, pero, puedo orden... Para. Bueno, de momento... Ni qué decir tiene que tiene un montón de acento mexicano. Si eres mexicano, déjame comentarios si te parece que suena muy mexicano. A mí, como española, sí es verdad que me suena bastante al acento mexicano. Y me sorprende muchísimo la aparente fluidez con la que habla. Vamos a seguir viendo. Comida, pero nada más. Contento de estar aquí en Madrid presentando esta triple frontera. Gracias, muy bien estar aquí, es un gran honor. Estoy muy contento de estar aquí con los actores que están en la película conmigo. Es una buena noche. Vale, o sea, de momento, bien. Lo que me llama muchísimo la atención, y yo creo que es debido a lo que él comenta que estaba viviendo en México, se le nota que está en contacto con la lengua a diario y que la oye mucho, y por eso él intenta hablar muy rápido y como muy fluido. Aunque es verdad que le faltan algunas palabras, hemos visto que se atasca un poquito, necesita pensar qué palabra va a utilizar, pero se defiende, busca la palabra que necesita, la usa y de momento, perfecto, está comprendiendo todo, se hace entender. Increíble, o sea, yo estoy flipando. Vamos a seguir. Vámonos al siguiente vídeo que tengo, que es de hace un año, a ver si su español había mejorado, pero tengo que decir que me ha sorprendido muchísimo, especialmente por la fluidez y porque ha pronunciado todo muy bien, o sea, increíble. Ben Affleck, gracias por estar con nosotros en Primer Impacto. Gracias por tenerme, es un honor. Muchos estarán Y primer error, gracias para tenerme. Yo diría gracias por tenerme aquí, por invitarme, pero no gracias por algo, ¿no? Pero bueno, error chiquitito, lo pasamos y vamos a seguir. impresionados de que te escuchen hablar español tan bien, y es que no saben que viviste en México con tu familia unos años, allí lo aprendiste. Sí. ¿Qué llevó a tu familia a México? Mi madre y mi hermano fueron conmigo en México cuando estuve trabajando en un show para niños, se llama El Viaje de Mimi. Fue un show educativo. Ya noto cosas, empiezo a notar cositas. ¿Equipo de investigación o equipo de la mierda? Como digo, se nota que ha vivido, lo ha dicho, ¿no? Que está viviendo en México y se le nota mucho a la hora de hablar y de pronunciar. Pero ya ha tenido algún error gramatical. Ahora, por ejemplo, ha dicho cuando mi familia fueron en vez de estuvieron, con lo que nos encontramos con este típico error entre ser y estar, que es muy común, tampoco pasa nada, pero ahí lo tiene. Vamos a ver. ¿Qué relación hay con Ben Affleck fuera de la pantalla y el personaje que vemos en la película? Nosotros somos alcohólicos, nosotros somos divorciados y también ese personaje sufre en su vida. Es una historia de... Esto es curioso. No es un error, pero es algo curioso y que está bien remarcarlo. ¡Vas a flipar! Bueno, lo primero, que valiente decir, los dos somos alcohólicos, y reconocer el problema creo que tuvo, que ya no lo tiene.
Ole. Pero fijaos que ha dicho somos divorciados. Eso es algo muy curioso. Sé que en gran parte de Latinoamérica se dice así, con el verbo ser, soy casado. Sin embargo, en gran parte de España lo que se dice o lo que es más común es estoy casado, no decimos soy casado. Pero como digo, ambas formas están bien, no pretendo corregirlo aquí, simplemente puntualizar que depende de la zona en la que estés. Puedes decir estoy casado, soy casado y un poco oír las dos formas. Hostia. De los problemas de la vida y también cómo podemos triunfar. Para muchos es difícil entender ese problema cuando no tenemos a alguien cercano. ¿Cómo uno puede ayudar a una persona que sabe que tiene un problema de alcohol? Tiene que saber cómo preguntar para ayudar si tienes dificultades. Tiene que creer. Yo no veo una gran diferencia entre problemas con alcohólico o drogas o... De verdad, increíble, ¿eh? No quiero criticarlo, pero solo para remarcar algunas cosas que dice, que está todo perfecto, pero tiene algunas cositas. Fijaos ahora qué curioso, él imagino que conoce la palabra facilidades, entonces él ahora quería decir dificultades, sin embargo ha hecho una sinergia, dificultades. Dificultades. Qué bueno que es parte del proceso y está genial, porque se nota que él tiene la lengua en mayor o menor medida, pero la tiene ya en la mente. O con dinero por el internet, o con gambling, o comida. Wow. No es porque tienen hambre, es porque se comen para sus sentimientos, a calmar su doloroso. Es genial, ¿eh? O sea, es increíble cómo habla. Como habéis visto, a veces necesita palabras que no encuentra. Decía para calmar su dolor y ha dicho para calmar su doloroso. Pero bueno, está súper bien. De verdad que me está sorprendiendo muchísimo cómo habla español, cómo se defiende. Se nota mucho que ha estado inmerso en esta lengua. En concreto en México tiene un acento que me parece precioso y curiosísimo. Y oye, de momento, mis 10. Flores, hay muchas. La vida es difícil. La cosa más importante en mi vida, mis producciones más espectacular es mis 3 niños. Increíble, increíble. ¿Qué pasa? Me hago follower. Mis producciones más espectaculares son mis 3 niños. Muy bien, increíble, frase de nivel avanzadísimo. Además, fijaos cómo ha pronunciado que ha dicho mis 3 niños. Mis 3 niños. Que parecía hasta andaluz. Oye, estupendo, ¿eh? Estupendo. ¡Estupendo! ¿Sigue siendo amigo de Jennifer López? Sí, es mi amiga y estoy muy contento para su éxito. Tan grande cosa, tiene 50 años y mira, ella es espectacular. No sé, me siento muy jovencita. Y parece contento en su vida, a veces fue difícil. Spoiler, Ben Affleck, dentro de nada estás con ella que habéis vuelto. Buenas noticias. Para ella, para una latina, una mujer, a recibir el respeto que deserva y ahora lo tiene. Y el respeto iba súper bien, pero fijaos, calco del inglés. El respeto que deserva, deserve. En realidad tendría que haber dicho el respeto que merece. Pero bueno, ahí tenemos esas 2 lenguas al final que las tiene en la mente, van compitiendo y a veces, pues bueno, salen palabras, producciones que mezclan las dos. Y es una cosa buena. Apoyas muchas organizaciones caritativas de todos los aspectos, apoya a los veteranos, a las mujeres, entre otros, y también eres un activista político porque te has expresado sobre el tema en varias ocasiones. Claro. ¿Cuál es tu perspectiva de estas elecciones ahora? En esta elección creo que es tal vez lo más importante de mi vida, porque yo pienso que nuestro presidente ahora quiere dividir la gente y usa miedo a ser gente afraid of one another. Y eso es un crimen. Eso hace el mundo peor. Increíble. Como veis, y es lo que os comento, a veces tiene alguna laguna a nivel gramatical o quizá le falta algo de vocabulario, pero qué fluidez, qué pronunciación, qué manejo tan natural de la lengua. Es que estoy sin palabras. ¿Tú cómo lo estás viendo? Porque a mí me está pareciendo increíble. Además, yo pensaba que él no hablaba nada de español y me estoy quedando alucinada. Vamos al siguiente. ¡Claro que sí! Gracias, hola. ¿Qué tal? Hola, señor, ¿qué Bienvenido, tal? bienvenido. Pasa por aquí. Buenos días, mucho gusto, un placer. Bienvenido. Ben Affleck, por favor, siéntate, ven. Qué honor que estés aquí y hablar donde tú quieras. Aquí, sí. Aquí siéntate, por favor. Qué grande. ¿Viste? Mira. Es para ti, sabemos que eres grande. Wow, muy impresivo, gracias. Primero. Muy
muy impresivo. De nuevo ese calco, impressive, él querría decir impresionante, espectacular. Me encanta. Que nada, gracias por estar aquí, gracias por hablar español, gracias por defender nuestra lengua. Y sé que tu hija me estaba contando backstage, tu hija habla mejor español que tú y eso te frustró. Sí, es muy difícil. Mi hija tiene 14 años y ya es un poquito mejor que yo. Qué bien. Pero siempre supe que tuve acento mejor porque aprendí español en México cuando tuve 13 años, vive allá. Y entonces supe que no tengo un perfecto vocabulario, los verbos, pero tengo acento. Increíble. Y entonces estuve trabajando con Ana de Armas. Correcto. Estuvo trabajando y en una relación. Escucha a mi hija y escucha mi acento y dime cuál es mejor. Mi hija dijo cosas en español y entonces yo y Ana se, tu hija es mejor. No, habla súper bien. Y sí, desde luego Ben Affleck tiene un nivel de español increíblemente bueno, pero mejor sería si hubiera estudiado con mi equipo y conmigo. Si quieres aprender o mejorar tu nivel de inglés, de español, no dudes en contactarnos porque estaremos súper felices de ayudarte en tu aventura de idiomas. Aquí tienes el email de contacto y un pequeño secretillo, las primeras 5 personas que nos contacten obtendrán un descuento. No diréis que nos quiero y nos cuido. Ay. Muy bien. Y de verdad que lo que se agradece es el esfuerzo de hablar la lengua. Ay, no, por supuesto que sí, es una lengua muy importante y también muy gente aquí en este país lo hablan y también por el mundo es la lengua más importante en este Pues gracias, de verdad. Gracias, Ben Affleck. Gracias por hablar en español. Gracias. Por supuesto. Gracias por darme la oportunidad porque es verdad que vivo en Los Ángeles, hay más gente que habla en español en Los Ángeles que habla en inglés. Vente a Miami, aquí nadie habla inglés. Como veis, él mismo lo ha reconocido, que puede tener algún problema con los verbos, con la gramática en general, con el vocabulario, pero que el acento sabe que lo tiene. ¡Estupendo! Y desde luego, tiene un acento mexicano precioso, me parece que habla muy bien. Tacos, burritos, mariachis, pasión. O sea, es que ya no sé qué deciros, es que es increíble. Vamos con el siguiente porque esto está siendo increíble. Ben, tú hablas español. Sí. Yo sé que tú hablas español. Vamos a hablar un poquito de español. Si quiere. Primero que nada, ¿cuál es tu palabra preferida en español? Sacapuntas. ¿Sacapuntas? Creo que sí. Porque no es como Sacapuntas. not what it sounds like. Yeah. It sounds like a dirty word, but it means pencil sharpener. Exactly. Está diciendo, suena como una palabra un poco guarra. ¡No es verdad! The rest of them are all palabras malas que no puedo decir, hablar en televisión, lo siento. Yeah. Pero es una lengua muy linda y muy bonita. Y viví en México por un año cuando tuve 13 años y también tengo muchos amigos latinos y tengo oportunidades a practicar mi español. Es la alegría de mi vida. ¿Y tienes algún plato de comida preferido latino? Arroz y frijoles o que para plátano. Es que me encanta el acento. Arroz y frijoles. Me encanta, súper bien. La comida cubana especialmente, pero cubana. comida mexicana es excelente. Eso es muy difícil pregunta porque cada país tiene algo especial. Exacto. Bueno, comida. Por cierto, ahora que ha salido esta pregunta aquí, déjame en comentarios cuál es tu palabra favorita de español. Sea el español tu lengua materna o sea una lengua que estás aprendiendo. Déjamela aquí. La mía ya la sabéis. Serendipia. No hay misterio. Vamos con el último vídeo que es de hace un mes. Es el más reciente y que fue de unos paparazzi que se encontraron a Ben Affleck por la calle y que se decidieron a preguntarle algunas cosas. Así que vamos a ver cómo reacciona y cómo es su español actualmente. ¿Para el 4 de julio, Ben? ¿Tienes planes para el 4 de julio? ¿Ah? ¿Tienes planes para el 4 de julio? 4 de julio. 4 de julio. Celebrarlo. ¿Vas a estar con la J-Lo? No. No te entiendo. Are you gonna be with J-Lo this weekend? Mi cuerpo pide cariño, afección. ¿Entiendes? ¿No hablas español? Come on, Ben. ¿El anillo para cuándo? Estoy persiguiéndolo mucho. ¿Le vas a prometer matrimonio? Come on, hacen una bonita pareja. Qué gente. Hacen una bonita pareja. Si quiero decir, quiero aprender. Siempre estoy aprendiendo. Es muy difícil este idioma. Pinche idioma y me hace loco. Pero
tratar. Muy bien, muy bien, muy bien. Tengo el acento, creo que sí, pero mi hija ahora habla mejor que yo. Se trabaja. Ella puede escribir y leer perfectamente. Se fue a España para Bueno, pues como hemos visto, sigue manteniendo su nivel de español, no ha dado un cambiazo brutal, pero eso sí, sigue obsesionado con eso de que su hija habla mejor que él, lo cual es normal. Ya es más joven, es más fácil y además se ha estado viviendo en inmersión lingüística que se haya adherido y que haya conseguido esa lengua casi de manera materna. Pero lo que me encanta es que él hace mucha gala de que él tiene acento, eso lo sabe. Ahora sí, vamos con la puntuación del español de Ben Affleck. Una cosita antes, seguro que Ben Affleck ha practicado español con Jennifer López, pero tienes que saber algo. Jennifer López, aunque sus orígenes y su familia son latinos, ella no habla español como lengua materna. ¿Le habrá enseñado lengua? Bueno, tal vez. Pero aquí va mi pregunta, déjame en comentarios si quieres ver un analizando el español de Jennifer López, cuántos errores tiene en español o si es capaz o no de hablar en esta lengua. En cuanto a pronunciación, no seré yo la que lo baje del carro, la que le diga que está mal lo que hace, porque tiene un acento y una pronunciación maravillosa. Tiene un acento mexicano preciosísimo, o sea, me encanta cómo habla español. Así que en pronunciación le doy un 10 porque de verdad, inmejorable. En cuanto a gramática, hemos visto que ha tenido algún error, que ha confundido ser y estar en alguna ocasión, pero tampoco abundan los errores gramaticales. Tiene alguno, pero no mucho. Así que en gramática le voy a dar un 8. Vocabulario, de nuevo hemos visto que tiene un vocabulario para manejarse en diferentes temas, en diferentes contextos y que no tiene problema en encontrar una u otra palabra, aunque a veces él mismo lo reconoce, echa en falta tener algo de vocabulario. Así que en vocabulario le voy a dar otro 8. Y por último, en fluidez le voy a dar un merecidísimo 10 porque es lo primero que me ha llamado la atención de su español y porque es algo súper notorio que cualquiera puede decir nada más escucharlo. Habla muy natural, muy fluido y es increíble hablar una lengua que no es tu lengua materna de esa manera, así que enhorabuena Ben Affleck porque es genial. En cuanto a frases hechas, expresiones avanzadas, destacaría aquella de mi creación más espectacular han sido mis 3 hijos o algo similar porque ha sido una estructura avanzadísima en español y de 10. Y en cuanto a errores fosilizados, no he notado algún error que repitiera constantemente, así que creo que no tiene ningún error fosilizado o no es nada grave. Y como puntuación al español de Ben Affleck le voy a dar un 9,5, muy merecido. No es un 10 porque un 10 es que es muy difícil, pero tiene un español increíble, un ejemplo a seguir y que desde luego si estás aprendiendo español no desesperes, tómate tu tiempo porque se puede aprender igual que ha aprendido Ben Affleck. Si te ha gustado este vídeo no te olvides de dejarme un buen me gusta. ¡Chao!